Buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos ustedes al canal de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a contar con el webinar Visor de Valoración Diagnóstica 2022-2023, juntos fortaleciendo las buenas prácticas. Al ser un tema sumamente importante, les vamos a invitar a que escriban sus dudas o preguntas en el chat, mismas que serán retomadas al finalizar la exposición de nuestros invitados. El día de hoy contaremos con un docente, una directora y un supervisor, mismos que expondrán la importancia que tiene el visor y el uso que se da de los resultados en la programación de las actividades de nuestro plan de programa de mejora escolar continua y qué se hace también en las escuelas y dentro de los salones de clase con estos resultados. Vamos a comenzar con un video dando un pequeño recorrido en la página del visor. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, desarrolló el Visor de Valoración Diagnóstica para el ciclo escolar 2022-2023. El objetivo del visor es sistematizar información de un conjunto de indicadores de aprendizaje para tener un panorama por grado y escuela de las y los alumnos de primaria y secundaria en la Ciudad de México, al inicio del presente ciclo escolar. Para acceder a la plataforma, se requiere del usuario y contraseña utilizado para el visor de valoración final, llenado en el mes de julio. Sin embargo, si usted no cuenta con este dato, se volverán a enviar por medio de la ventanilla única de Degoste. Para acceder al visor, es necesario un navegador, ya sea Google Chrome, Firefox, Safari o Microsoft Edge. ¿Cuáles son los pasos para llenar el visor de valoración diagnóstica? Paso 1. Ingrese a la URL visor.afsm.gov.mx, colocando usuario y contraseña. Paso 2. Lea cuidadosamente las instrucciones para el llenado de las secciones. Paso 3. Podrá comenzar con la captura de los datos. La información se proporcionará considerando el total de estudiantes de cada grado. Es decir que, si se tienen 4 grupos de primer grado, los datos serán la suma de estos 4 grupos, y así consecutivamente con cada grado. Todas las preguntas o afirmaciones se contestan con números y sin espacios. Paso 4. El llenado de información comenzará con los datos de contexto, iniciando con el primer grado, ya sea de primaria o secundaria. En esta sección se solicita información sobre el total de la matrícula por grado, así como información referente a los instrumentos empleados para realizar la valoración diagnóstica al inicio del presente ciclo escolar. Paso 5. Una vez concluida esta sección, se comenzará a contestar el apartado de indicadores de aprendizaje. Es importante mencionar que los indicadores corresponden al grado inmediato anterior que cursaron las y los estudiantes. Paso 6. Al concluir este apartado, dé clic en el botón siguiente y llene los datos de los grados faltantes. Paso 7. Una vez concluido, deberá dar clic en el botón enviar y saldrá un mensaje finalizando la captura de datos. La plataforma mostrará un mensaje de confirmación. Si está de acuerdo, dé clic en el botón aceptar para finalizar su registro. Una vez enviada la información, ya no se podrá modificar. Paso 8. Al finalizar la captura de los datos referentes a los indicadores de aprendizaje, automáticamente se generará un reporte gráfico de cada grado. Para descargar o imprimir las gráficas, se solicitará contestar la sección de formación continua. La plataforma mostrará un mensaje para que pueda ingresar a dicha sección. Paso 9. En la sección Formación Continua encontrará preguntas de reflexión relacionadas a las líneas de formación docente que se requieren fortalecer. Paso 10. Una vez concluida la sección de Formación Continua, dé clic en el botón Enviar. Del lado superior derecho se mostrará la leyenda Información guardada con éxito, y ya podrá dirigirse a la sección de gráficas para descargarlas o imprimirlas. Para atender sus inquietudes o sugerencias, envíe un correo electrónico a visor@afsm.gov.mx.
Muy bien, pues después de haber visto este video en donde nos clarifican cómo utilizar el visor y los resultados que nos arrojarán en forma de gráficas, vamos a darle la bienvenida al profesor Alain Villanueva Sánchez, a la directora Norma Angélica Maya Reyes y al supervisor Eder Pedro Méndez Hernández, mismos que van a estar con nosotros compartiendo sus experiencias. Para esto vamos a comenzar con la primera pregunta y sería así, desde su ámbito de acción, ¿qué importancia tiene para la comunidad escolar la información contenida en el visor de valoración diagnóstica? Comenzamos por profesor Alain. Hola, buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar. Y bueno, en relación a la pregunta que me acabas de hacer, Adri, puedo decir que es un hecho que es muy importante. Primeramente, nos permite abonar información al diagnóstico que tenemos. Yo soy maestro de sexto grado y lo que ya hacemos, creo que obviamente que es un quehacer que lo hacen todos los maestros, preparan sus instrumentos o ya sea pues que los comparten entre pares o los conseguimos o los hacemos, y el visor nos va pues a aportar insumos para complementar el diagnóstico, en este caso en el momento que estamos en el ciclo posescolar, para el diagnóstico inicial. Otro aspecto que creo pues que es importante para la comunidad y para nosotros es que nos permite tomar como decisiones, tanto desde lo personal como maestro de grupo, como las decisiones que tomamos al interior de la Junta de Consejo Técnico Posescolar. Y por último, me permite visualizar para darme cuenta algunas insuficiencias o fortalezas que presentan los aprendizajes de mis alumnos. Reitero, en este caso, de sexto grado de primaria. Sería todo. Buenas tardes. Desde el trabajo directivo es un punto de partida para la valoración del desempeño de los alumnos, que nos sirve como un referente para realizar el trabajo de inicio de ciclo escolar, dado que da a conocer las debilidades que muestran nuestros alumnos y así los indicadores de aprendizaje que hay que fortalecer. Es un proceso muy importante. Nuestra materia de trabajo son los alumnos. El recurso humano es muy importante. Por lo tanto, debemos de realizar un buen diagnóstico. El diagnóstico que nos presenta el visor de valoración nos permite este proceso de sistematización de información sobre los conocimientos, habilidades y actitudes que han adquirido nuestros alumnos en ciclos escolares anteriores. La información como se presenta desde mi ámbito de gestión me sirve porque puedo analizar precisamente la información que está expresada a través de columnas. La semaforización, como está señalada, me va a permitir poder identificar cuáles son los aprendizajes que se requieren mayor fortalecimiento. Vienen asignaturas muy bien expresadas, como son la de español, matemáticas, ciencias, habilidades socioemocionales. La evaluación para los y las docentes les sirve porque tienen un buen diagnóstico precisamente para poder favorecer la toma de decisiones y ver cuáles son los aprendizajes donde tienen que tener una mayor profundidad. Muchas gracias por su participación. Aquí nos damos cuenta cómo es importante los resultados del visor en cualquier ámbito, ¿no? Desde el aula, como director y como supervisor. Continuando, la siguiente pregunta sería así. De acuerdo con su experiencia dentro de los consejos técnicos, comparta el uso que se le da al visor de valoración diagnóstica. Bueno, empezaría yo entonces. Bueno, en este caso lo que le puedo como que compartir como pues experiencia, a final del ciclo posescolar anterior, en la última junta de consejo técnico, la directora de mi escuela presentó en tablas y en gráfica los resultados que obtuvimos en el visor. Para este ciclo posescolar, hace 2 días, pues que nos entregó ya el informe que arroja pues el sistema con la captura. Lo que se hizo con esto, tanto al inicio de este ciclo posescolar como
al finalizar, reitero, el ciclo escolar anterior fue analizar los resultados de manera cuantitativa y un poco en lo cualitativo. Yo creo en este sentido, si es como una parte personal, creo que todavía debemos hacer un poquito más de énfasis, porque es muy importante que identifiquemos como escuela, y digo esto porque conversando con otros colegas de otras escuelas, me he percatado que todavía falta profundizar en lo cualitativo. Disculpe, ¿cuáles son las causas que originan los resultados en esos indicadores? Porque para poder entonces atacar esa problemática y poder entonces incidir en ese aspecto que nos limita o nos frena o nos impide el desarrollo de los aprendizajes de los niños y de las niñas. Entonces, el énfasis yo creo que tiene que estar un poquito más en el análisis cualitativo de los resultados del visor en junta de consejo técnico y también obviamente entre pares, entre colegas del mismo grado. Es una herramienta que permite el análisis de los resultados. En mi caso, en Consejo Técnico Escolar, expongo a mi colectivo docente los resultados y esto nos sirve como un punto de comparación de los indicadores que se valoran entre lo que es el inicio y el fin del ciclo escolar. También favorece a la reflexión de los niveles de logro de nuestros alumnos. De esta manera clarificamos los indicadores a fortalecer en cada uno de los grupos. Gracias, maestra Norma. Maestro Eder. Muchas gracias. Es muy importante recordar, con base en los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares en educación básica, que el Consejo Técnico Escolar es el máximo órgano para la toma de decisiones. Estas decisiones tienen que estar con base en los diagnósticos que nosotros tomamos. La importancia del visor de valoración diagnóstica es esa, que nos permite identificar cuáles son los aprendizajes que requieren mayor fortaleza. Como cuando estamos en el consejo técnico, parte de mi acompañamiento favorece precisamente a que la toma de decisiones, el diálogo y la reflexión estén orientadas precisamente para la reformulación de las acciones que van a ser plasmadas en el programa escolar de mejora continua. Este es el documento guía y clave de cada uno de nuestros centros educativos. Bien, retomando lo que decía el maestro Eder, ¿no? Cómo el consejo técnico es la máxima autoridad y desde ahí la toma de decisiones con estos resultados que nos pueda generar el visor y plasmarlas en nuestro programa escolar de mejora continua. Vamos a continuar, antes vamos a recordar que el visor va a estar abierto para la carga de información hasta el día viernes 21 de octubre. Entonces todavía hay tiempo suficiente y también recordarles que pueden ir escribiendo sus dudas o preguntas en el chat del canal, mismas que serán retomadas al finalizar la exposición. Vamos a continuar con un video de los beneficios de la autoevaluación. Reconocer el trabajo de las y los maestros en la Ciudad de México nos conmina a confiar en las distintas acciones que se realizan al interior del aula con el fin de detectar oportunidades que pueden influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados que se presentan a través del visor de evaluación diagnóstica 2022-2023 permite a los docentes adecuar sus acciones, si este fuera el caso, para que los estudiantes alcancen los aprendizajes fundamentales en un ciclo escolar. La información del visor es para uso de las supervisiones, escuelas, aulas y muestra un trabajo continuo en el tiempo, la cual puede ser utilizada tanto en las sesiones de consejo técnico como de zona, sin dejar de lado la práctica educativa dentro de los salones de clase. Te invitamos a consultar el visor, apoyar en su llenado y beneficiarte de la información que la comunidad educativa genera. Juntos, fortaleciendo las buenas prácticas.
Bien, qué importante es tener esta información del visor porque no solamente se toma en cuenta los resultados para un docente, sino por el grado, qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que se tendría que mejorar o a qué se le tendría que dar mayor importancia durante este ciclo escolar. Como escuela, en colectivo, en los consejos técnicos, tomar decisiones que favorezcan a los niños y a las niñas para desarrollar y comprender esto de los aprendizajes que se esperan durante el ciclo. Y también desde la supervisión, el apoyo que se le va a dar a las escuelas con estos resultados que nos estén arrojando, como ya lo decía la maestra, no solamente al inicio, sino también al finalizar el ciclo escolar, de qué forma y qué tanto se pudo avanzar y qué tal vez se tendría que seguir trabajando, mejorando en los siguientes ciclos escolares. Vamos a continuar con la exposición de nuestros invitados. Igual les recordamos que pueden seguir escribiendo sus dudas o comentarios para resolverlas al finalizar esta exposición. Y bien, de acuerdo a su experiencia, comparte el uso que se le da al visor de valoración diagnóstica dentro del salón de clases. Bueno, desde el punto de vista como maestro, para mí en este ciclo posescolar y pues en el anterior que hemos trabajado con este pues instrumento, yo creo que no hay instrumento malo ni instrumento bueno. Unos aportan mucho más elementos, otros aportan menos, pero en este caso en el visor, para mí creo que me ha servido para tener indicadores claros, precisos, de manera temporal en relación al desempeño de los alumnos y las alumnas en relación a algunos aspectos del aprendizaje. Como todos saben, en este ciclo posescolar se incorporan nuevos indicadores que creo que es muy importante hacer el énfasis en lo que tiene que ver con lo socioemocional, que es un ámbito en que estamos transitando en lo que tiene que ver con los instrumentos pues, que aplicamos para medir el desempeño que tienen pues, como los alumnos o el estado en que se encuentra el área o la esfera socioemocional. Entonces, para mí, me sirvió como un referente, como pues un indicador para tomar como punto de partida algunos elementos que sean claros, precisos y certeros. Me permitió complementar los resultados que había obtenido de otros instrumentos, como exámenes escritos, a partir del referente que me aportaba o me aporta en este caso, el visor. Y focalizar algunos elementos que necesito reforzar en mi grupo para incluir esos elementos directamente en la planeación. Es importante, desde como yo lo veo, no separarlos, porque si no se puede entender como una carga más. Tomamos los indicadores que aparecen en el visor y tratamos de hacer una correlación con los elementos que ya tenemos o con el programa que estemos empleando en el momento, sea los chicos, por ejemplo, los profes de primero que están como que están en prueba, o los que estamos viendo o trabajando el programa post anterior. Entonces hay que correlacionar, porque si no sería una carga más. Tampoco tenemos que plantearlo de manera tácita, sino para que me quede claro, para que me guíen el trabajo que voy pues a realizar. Eso es lo que puedo pues compartirle sobre cómo lo hago ya directamente en el salón de clase. Gracias. Pues la valoración diagnóstica es fundamental y precisa, ya que esta nos permite identificar cuál es nuestra realidad en nuestra escuela en cuanto a los estándares que nosotros manejamos educativos. Mediante la aplicación de diversas estrategias, de diversas técnicas, es una herramienta muy importante la valoración en el aula, el diagnóstico. El visor nos da la oportunidad de ver cuáles son los aprendizajes, cuál es esta parte del logro que tienen nuestros niños y nos ayuda, pues permite sistematizar la información y esta sirve como una guía para la práctica docente, ya que identifica a los indicadores de aprendizaje que se deben desarrollar y que se deben fortalecer durante este ciclo escolar.
Esto permite llegar a un conocimiento real de dónde es que están parados hoy y hacia dónde queremos llegar. Y nos maneja también lo que es el nivel real que tienen nuestros alumnos en una asignatura específica. Los docentes son unos excelentes estrategas y precisamente el visor es una herramienta adicional que les da información. Información que les permite a los profesores identificar el nivel de logro de los aprendizajes. Esto a ellos les va a permitir tomar la información que poseen de sus propios diagnósticos y hacer los ajustes curriculares pertinentes, centrarse precisamente en aquellos contenidos en donde se requiere mayor apoyo o mayor profundidad, identificar precisamente a estos alumnos que requieren más acompañamiento. A esto yo le llamaría el uso eficaz, el uso eficiente, porque el uso eficaz y eficiente se da en saber hacia dónde voy a movilizar mis tiempos y mis recursos didácticos. A esto es precisamente lo que vamos buscando en una educación con equidad, darle más a quien más lo necesita. Y la necesidad es precisamente eso, trabajar para movilizarlos al máximo logro de los aprendizajes. El diagnóstico, como el visor de valoración diagnóstica, más bien, es una fotografía del conocimiento previo que tienen nuestros estudiantes. Sabemos que nuestros alumnos no llegan en blanco, poseen un conocimiento previo, cuál siempre debe ser considerado para orientar el aprendizaje, optimizar la programación, yo le llamo a veces la dosificación temática, y contextualizar estos aprendizajes a una situación. Creo que es un buen ejercicio. De ahí que parte de nuestro trabajo como supervisor sea precisamente ese acompañamiento y propiciar en los docentes esa reflexión, esa práctica reflexiva, hacia dónde se tienen que movilizar. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes. Es muy cierto, ¿no? Lo que decía el profesor Alain, cómo esto es unido al diagnóstico y que nos puede dar como una visión más clara de cómo está nuestro grupo, como lo comentaba también la directora, hacia dónde vamos a apoyar a nuestros compañeros también dentro de los salones de clases, y nuestro supervisor también, ¿no? Invitado que desde esta mirada, desde la supervisión y este acompañamiento de esta fotografía que nos arroja el visor. Pues bueno, recuerden que la carga de información estará abierta hasta el 21 de octubre para que no se nos pase y lo vean como precisamente como un apoyo, ¿no? Como un instrumento que nos puede aclarar de cómo estamos como escuela, como salón, como grupo. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. ¿Cómo puedo recuperar mi usuario y contraseña? Y esta pregunta nos acompaña Gabriela. Gabriela, buenas tardes. Hola, Adriana. Buenas tardes a todos y a todas las que están siguiendo la transmisión en vivo. Bueno, yo también me sumo a la invitación a que utilicen el visor a las personas a los directivos que no han entrado, que capturen la información que se solicita. Y bueno, ¿cómo pueden recuperar su usuario y contraseña? En toda la plática virtual ha estado apareciendo un correo electrónico en el cual ustedes pueden escribir para solicitar estos datos, así como para poder resolver alguna otra problemática. Tienen que escribir un correo a visor@afcm.gov.mx. Es muy importante que en el cuerpo del correo proporcionen los siguientes datos: el correo institucional del plantel, el nombre del plantel, la CCT, así como el nombre del director o directora. Estos son algunos candados que, bueno, se han establecido para hacer llegar la información a quien sí tenga que llegarle, ¿no? Ese sería el correo, les está escribiendo, y cualquier duda, comentario, aclaración, la solicitud de esta información, pueden hacernos llegar ese correo. Gracias. Gracias, Gabriela. Siguiente pregunta. Si no capturé la información en diciembre, en el visor de valoración diagnóstica o en julio el visor de valoración final, ¿puedo registrar la información en este visor? Claro que sí. Muy buenas tardes. Claro que sí. No hay ningún impedimento para capturar esta información, dado que corresponde al ciclo escolar 2022-2023. Los indicadores considerados
se refieren a los aprendizajes del ciclo inmediato anterior, de español, matemáticas, ciencias y educación socioemocional. Además, se incorporó una sección de formación continua. Muchas gracias, Mario. Siguiente pregunta. ¿Es posible consultar y o imprimir las gráficas de los visores anteriores? Yo la contesto, Adriana. No, actualmente solo en este momento solo se puede descargar, imprimir, consultar las gráficas de este visor, del visor de valoración diagnóstica 2022-2023. Muy bien, muchas gracias. Si en el momento en el que terminé de llenar el visor de valoración diagnóstica no tengo la posibilidad de imprimir o descargar las gráficas, ¿puedo hacerlo posteriormente? Sí, Adriana, lo que no se puede hacer es modificar la información ya capturada y enviada. Ok. Siguiente pregunta. ¿Es necesario llenar la sección de formación continua? Sí, no obstante, una vez que se llena toda la información referente a los indicadores de aprendizaje y se da clic en el botón enviar y se muestran las gráficas, es importante que para poderlas descargar o imprimir se llene la información de formación continua, bueno, ese apartado. Insisto, las gráficas ahí van a estar, las pueden consultar, pero si ustedes necesitan descargarlas, imprimirlas, es importante que llenen esta nueva sección que, bueno, sin lugar a duda, aporta para la autoridad información muy importante. Gracias. Gracias. Siguiente. ¿Quién proporciona la información sobre el apartado de los indicadores de socioemocional en nivel secundaria? Adriana, muy buena esa pregunta. Se recomienda que sea la profesora o el profesor tutor, en dado caso, o aquella persona que el director designe, ¿no?, para que pueda proporcionar esta información respecto al alumnado. Muy bien. ¿Es posible registrar la información en más de una sesión? Bueno, esto se recomienda que se haga en una sola sesión. Sin embargo, es importante mencionar que si por grado se desea ir guardando la información, más bien se desea ir capturando la información, eso es posible. Pero es importante que al terminar el grado se dé clic en el botón guarda, de tal forma que si por alguna circunstancia tienen que salir de la sesión, cuando vuelvan a entrar, la información que ya se capturó esté ahí, ¿no? Entonces, es importante dar clic en el botón guardar. No obstante, lo vuelvo a recomendar, se recomienda que se capture en una sola sesión. Siguiente, ¿los supervisores vamos a tener acceso a la información del visor de las escuelas de las que somos responsables? Adriana, claro que sí. El usuario y contraseña es el mismo de los ejercicios anteriores. Sin embargo, también se les va a volver a hacer llegar, o ya se les hizo llegar de nuevo esta información. Pero claro que sí. Muchas gracias. Maestra Norma, ¿ha visto que los estudiantes se beneficien del visor? Claro, a través del visor se pueden ir determinando los niveles de logro de nuestros niños, así como los aprendizajes que alcanzan. Entonces, el docente al detectar estos aprendizajes de logro ayuda a que él fortalezca en el trabajo en el aula lo que se tiene que fortalecer en cada uno de los niños. Gracias. Maestro Eder, ¿se usarán los resultados del visor en el próximo Consejo Técnico Escolar? Claro que sí, como lo había comentado, es una herramienta adicional que puede ser, que debe de ser presentada más bien en el Consejo Técnico para poder analizar y tomar las acciones que vayamos a emprender o las estrategias que vamos a emprender como Consejo Técnico Escolar. Sobre todo, y lo más importante, siempre son nuestros alumnos. El visor, además, nos ofrece precisamente que van indicadores de logro de español, de matemáticas, de ciencias y lo que comentábamos, las habilidades socioemocionales, que dicho sea de paso, son muy necesarias en este tiempo que estamos, que es de post-COVID, ¿no? O de post-pandemia. Gracias. Maestra Norma, ¿puede una escuela privada acceder al visor de valoración diagnóstica?
No, el visor es solamente para escuelas públicas de la Ciudad de México, tanto escuelas primarias como secundarias. Gracias. Maestro Alain, ¿cómo establecer los parámetros para las preguntas socioemocionales? ¿Nos puede comentar su experiencia? Sí, mire, en este caso, pues el auditorio lo que le puedo comentar. Yo creo que en este rubro es uno de los, hace un ratito lo comentaba y lo reitero, en los que estamos intentando reacomodar. Los profesores tenemos experiencia en aplicar cualquier tipo de prueba que tenga que ver con los aprendizajes o instrumentos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que diagnosticar lo socioemocional? Hay muchas dudas e inquietudes. En mi caso, tuvimos la suerte de que la profesora de UDEI nos compartiera un instrumento con 8 preguntas que nos permitieron a todos los maestros aplicar pues el instrumento. Era sencillo, y entregar de manera escrita los resultados obtenidos. Sin embargo, creo o considero que todavía nos falta mucho camino en lo socioemocional. Todavía cuando ves el resultado de este instrumento, pues que nos proporcionó, reitero, la profesora de UDEI, creo que todavía faltan. Hay cosas que no concuerdan desde el comportamiento de los alumnos con el resultado obtenido en el reactivo. Entonces creo que todavía ahí hay que profundizar un poco más, pero hasta ahí es lo que he podido yo pues hacer. Solamente un instrumento que se proporcionó por parte de la maestra de UDEI, nada más. Eso ha sido lo único que le puedo compartir hasta el momento. Gracias. Gracias, maestro Alain. Maestra Norma, ¿cuál de los instrumentos de evaluación nos sugiere usar para llenar el visor? En nuestra escuela hicimos exámenes, pero también la prueba Mejoredu en unos salones. Recuerden que la evaluación es continua y que esta puede ser complementada con actividades didácticas cotidianas. Pueden ustedes complementarlas con pruebas elaboradas por el docente, así también como entrevistas individuales, observaciones, entre otras estrategias que pueden implementar en el aula. Muchas gracias, maestra Norma. Maestro Alain, ¿nos podría comentar su experiencia sobre la manera de hacerlo impreso, lo de las gráficas del visor? Sí, hace un ratito leía pues un comentario. Creo que pues hay que entender un poco como la dinámica en el funcionamiento. Por ejemplo, nosotros como maestros de grupo aplicamos los instrumentos que cada maestro desde su experiencia, desde su trinchera, podemos decir, desde su enfoque, contempla para el lado correspondiente. Los resultados de esos instrumentos, que pueden ser escritos, puede ser cada docente, reitero, lo va a adecuar a su contexto, pero la mayoría aplicamos al inicio del ciclo posescolar una prueba escrita, la mayoría. Entonces podemos decir que a lo que estamos acostumbrados. Ahora, es importante que lo que se plasma en el visor corresponde justamente aparte de eso. El visor, lo que entrega el visor impreso es el resultado después de la captura, que la captura la hace el director, no la hace el docente. El director nos entrega, podemos decir, una hoja tamaño carta con el formulario, con los indicadores. Usted, docente, llena, nada más es una hoja, llena el resultado que obtuvo su grupo a partir de los instrumentos que ya haya elaborado, reitero, construido y pues aplicado. Entonces, hay que tener claro que el visor en sí no es una batería diagnóstica como pudiese ser enlace o planeano. Es, bueno, en el caso del profesor, reitero, se aplican los exámenes, los instrumentos que tú deseas y después el resultado te permite llenar el resultado del visor. Eso es muy importante porque si no nos perdemos.
y usted a partir de su matrícula general va a hacer el llenado, podemos decir, del formato y se lo pasa a la directora y la directora o el supervisor captura la información porque ellos son los únicos que tienen el usuario y contraseña para entrar al visor. Entonces yo creo que es muy importante porque si no pensamos que es otra carga más. Reitero y soy muy claro ahí. A partir de tus instrumentos, de tus resultados, de tu análisis cuantitativo y cualitativo, te permite llenar el visor. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo tengo pues para compartirle en este caso. Sí. Muchas gracias, maestra Alain. Digo, y qué importante también es tener como esta claridad para que los docentes también se sientan acompañados y apoyados, no solamente como si fuera una carga más, al contrario, que sepan que también desde la dirección se les puede apoyar y desde la supervisión con esto del visor y los resultados, ¿no? Y que al finalizar estas gráficas son las que nos aportan al análisis de cómo estamos como grupo y como escuela. Pues bien, si no hay ninguna otra pregunta más, ¿alguien desea aportar algún comentario? ¿No? ¿Maestra Gabriela? Bien. De no ser así, se les recuerda que la carga estará disponible hasta el viernes 21 de octubre para que puedan hacerlo con tiempo. Y nos despedimos, sino antes agradecerles el habernos acompañado en esta transmisión en vivo, recordarles que no se pierdan los siguientes webinars del canal de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos nuestros invitados, al personal de Lengua de Señas Mexicana, a la maestra Beatriz y también a Efigenia Hernández. Muchas gracias y que tengan una muy bonita tarde. Muchas gracias también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego.